Nos preocupamos por la resistencia a la insulina porque la relacionamos con el síndrome metabólico. ¿Pero qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de síntomas como niveles altos de glucosa en sangre, alta presión, obesidad visceral y altos triglicéridos. Y todo esto junto eleva el riesgo de enfermedades como ataques al corazón, embolias, cáncer, etc. Así que debido a que es un factor de riesgo tan grande, necesitamos saber qué es la resistencia a la insulina y cómo tratarla. Pero primero veamos qué es la insulina. Y la insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce naturalmente en respuesta a lo que comemos. Entonces, cuando comemos cosas que contengan glucosa o proteínas, vamos a producir insulina. Pero lo que más nos debe de preocupar es el efecto sobre la glucosa. Y esto es lo que pensamos cuando pensamos en resistencia a la insulina. En una situación normal, cuando comemos, la glucosa va a subir y vamos a producir insulina. Entonces la glucosa se va a adherir al receptor de la insulina que se encuentra fuera de la célula y juntos van a abrir la puerta para que pueda entrar la glucosa a la célula y ésta la pueda usar cuando necesite como fuente de energía. En cambio, cuando no comemos, es decir, cuando ayunamos, la insulina va a bajar y nuestro cuerpo va a recibir la señal de que podemos empezar a utilizar esa energía que tenemos almacenada. Pero esto ocurre, como dijimos, en una situación normal, cuando existe una cantidad normal de glucosa adentro de tus células. Sin embargo, cuando hablamos de resistencia a la insulina, lo que se observa es muchísima glucosa corriendo en el torrente sanguíneo, y esto se puede deber a la falta de insulina, como los enfermos de diabetes tipo 1, pero este no es el caso. Sin embargo, en la condición de resistencia a la insulina, lo que se observa es muchísima insulina. Entonces pensaríamos que la glucosa pudiera entrar fácilmente a las células, pero en esta condición de resistencia a la insulina, la glucosa simplemente no entra a las células. Y esto hay dos maneras de verlo. En la forma clásica o paradigma de hambre interna, es en la que se piensa que hay algo que está bloqueando la entrada de la glucosa, es decir, que hay algo que hace que rebote hacia afuera. Como hacer una comparación de una puerta que viene siendo la célula y la llave que abre esa puerta sería la insulina. Entonces, esa llave no abre esa puerta porque hay algo que está en la llave atrofiándola, que hace que no abra. Por decir, un chicle pegado en la llave que no puede entrar a abrir la puerta que viene siendo la célula. Entonces, la glucosa se va a quedar afuera de la célula, se va a quedar corriendo en el torrente sanguíneo, se va a acumular ahí. Lo que esto querría decir es que adentro de la célula hay muy bajos niveles de glucosa, lo que llaman comúnmente el hambre interna. Pero esto querría decir que adentro de la célula no hay nada, que todo está amontonado afuera de ella. Y esta es la manera clásica en la que se ve la resistencia a la insulina. Pero entonces, cuando observamos la diabetes tipo 2, en esta enfermedad se observa muchísima resistencia a la insulina. Entonces, si lo vemos de la manera clásica, deberíamos de pensar que estos pacientes tienen muy poca glucosa dentro de sus células. Entonces deberíamos de ver que estas personas deberían de estar muy delgadas, precisamente por esa hambre interna de sus células. Sin embargo, esto no es lo que se ve todo lo contrario. En los pacientes de diabetes tipo 2 lo que se observa es que tienen mucha grasa visceral, y este es un síntoma del síndrome metabólico. Aparte sufren de hígado graso. Entonces, la solución que muchos doctores dan para esta manera clásica de ver la resistencia a la insulina es que les proporcionan más insulina, y esto lo único que va a hacer es que va a empeorar el problema. Entonces, esta no es la manera correcta de ver la resistencia a la insulina. Y es que hay otra manera de ver la resistencia a la insulina, y es el paradigma del desbordamiento. Y es que puedes ver acumulamiento de glucosa en el torrente sanguíneo y aún así estar viendo resistencia a la insulina. Pues si has estado metiendo glucosa a la célula día tras día, año tras año, las células ya están completamente llenas de glucosa, ya no les cabe más. Entonces, por eso se va a empezar a acumular la glucosa afuera en el torrente sanguíneo. Y entonces lo que se ve en estos pacientes es que empiezan a subir de peso y adquieren el hígado graso. Y esto se puede revertir por medio de bajar de peso. Pero para entender mejor esto les voy a dar un ejemplo. Si tienes un cuarto y abres la puerta, va a empezar a entrar gente, pero va a llegar un momento en que ese cuarto se llene a su máxima capacidad. Entonces, aunque dejes la puerta abierta, ya no va a caber más gente. Es lo mismo que pasa con la resistencia a la insulina y el punto de vista del paradigma del desbordamiento.
Pues la glucosa tiene la puerta abierta, pero hay tanta glucosa dentro de la célula que simplemente ya no cabe más. Entonces lo que debemos hacer es usar ese exceso de glucosa y así vamos a poder revertir la enfermedad, vamos a poder revertir la resistencia a la insulina, vamos a mejorar nuestra diabetes tipo 2 y vamos a empezar a usar todo ese exceso de glucosa que tenemos, no nada más en el torrente sanguíneo, sino en todo el cuerpo. Y esto lo podemos lograr por medio de hacer dietas de bajos carbohidratos o ayunar, o mejor aún si combinamos estas dos cosas. Comprendiendo el paradigma del desbordamiento de la resistencia a la insulina, te puedes dar cuenta que el problema es tener mucha glucosa no nada más en el torrente sanguíneo, sino en todo el cuerpo. Entonces, si tomas el tratamiento de inyectarte insulina, esto no va a resolver el problema. Esto lo único que va a hacer es que va a empujar la glucosa adentro de las células, las cuales ya están llenas. Y sí, puedes empujar más y más la glucosa dentro de las células por medio de ir subiendo la cantidad de insulina que te inyectes. Pero esto no va a resolver el problema. Esto lo único que va a hacer es que lo va a empeorar. Y esto es lo que la gente nota. En cuanto les empiezan a dar insulina, empiezan a subir de peso. Y esto es porque la insulina lo único que va a hacer es que va a empujar esa glucosa dentro de las células. Pero como esas células ya están llenas de glucosa, lo que empiezan a hacer es que empiezan a convertir ese exceso de glucosa en grasa. Entonces empiezas a subir de peso, empiezas a engordar. Y los doctores te van a recetar dosis más altas de insulina, lo cual te hará engordar más. Y esto se va a ir convirtiendo en un círculo vicioso del cual es súper difícil de salir, sobre todo si estás tomando el tratamiento equivocado. Espero que entiendas toda esta información y que la pongas en práctica, que te des cuenta que la resistencia a la insulina no se debe tratar con insulina, pues ya tenemos suficiente insulina, no necesitamos más. Lo que necesitamos hacer es practicar ayunos y cuando comamos, comer dietas de bajos carbohidratos. Esto solito nos va a hacer que nuestra resistencia a la insulina vaya desapareciendo poco a poco y eventualmente hasta que nos curemos de la diabetes tipo 2. Yo soy Claudia Fernández, espero que te guste esta información, que la compartas, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.